Nada les para, nada les frena. Hay un detalle muy curioso. En mitad de la ascensión, en medio del camino, se topan con una gigantesca roca. Imaginaos la situación. Miles de cartagineses, miles de guerreros sobre el sendero. Los 37 elefantes, caballos, los pertrechos, bueyes, y todos parados por una gigantesca roca. A un lado el abismo, a otro lado la montaña. Solo se puede avanzar por ese sendero. Parece que la suerte está echada para los cartagineses, pero no. Aníbal decide otro de sus gestos característicos. Utilizar la imaginación, la intuición. Ordena a sus hombres que talen todos los árboles posibles. Amontonan un buen número de árboles, un buen número de madera, sobre la roca, y la prenden fuego. Y en medio del fuego empiezan a lanzar vinagre. El ácido del vinagre empieza a disolver la roca. Una vez terminado el fuego, otra compañía de cartagineses se lanzó con sus piquetas, deshizo la roca y ya nada impidió el paso de los cartagineses. 15 días por los Alpes, pero fue nefasto para muchos de los hombres de Aníbal. Cuando terminaron aquella gigantesca empresa, de todos los que habían iniciado la avanzada, tan solo quedaban 26.000. Tan solo 26.000. Un puñado de elefantes, unos cuantos caballos y unos hombres maltrechos, heridos y congelados. Congelados. En el 218 creo que no había todavía un buen sistema de calefacción. ¿Qué pasaría ahora? Aquí tenemos a los 26.000 cartagineses dispuestos a enfrentarse a la potencia principal de la época. 26.000 contra Roma. Incluso los presuntos aliados galos se ríen, se mofan, diciendo que dónde van con eso. Pero Aníbal estaba determinado a la victoria, y realizando un gesto sin precedentes, arrasó una ciudad gala para demostrar su poder, su eficacia como tropa combativa, pues hizo que los galos se sumaran a su esfuerzo, lo que incrementó notablemente la tropa, claro. Los romanos no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Rápidamente volvieron a llamar a Publio Cornelio Escipión. Este regresó a Roma, que por aquel entonces ya andaba en confederación itálica. Eran Roma y sus aliados. Empezaron a prepararse las legiones. El choque desde luego iba a ser brutal. Roma no haría concesiones, pero Aníbal tampoco. Aníbal ante todo lo que pretendía era que se levantaran, la sublevación de las colonias, de los territorios afines a Roma o conquistados por Roma. Aníbal pensaba que esos hombres iban a sublevar y que se iban a aliar con él para acabar de una vez por todas con los romanos. Llegó el primer combate, la primera toma de contacto entre las dos formidables moles guerreras, y fue en Tesino. La victoria fue total para la tropa cartaginesa de Aníbal. Ya empezaba a poner en práctica su famoso movimiento envolvente. La gran batalla se dio en Trebia. En Trebia, más de 15.000 romanos fueron masacrados por los cartagineses. Aníbal cuidaba hasta límites insospechados a sus hombres. Siempre procuraba que estuvieran bien calientes, que hubiesen comido antes de cada combate. Los romanos, demasiado orgullosos, esto no lo tenían en cuenta, simplemente menospreciando al enemigo, pensando que eran simples aborígenes que venían a luchar y que, bueno, les vencerían como siempre. Pero en Trebia no ocurrió así. En Trebia fue donde combatieron los elefantes de Aníbal. Del combate todavía salieron supervivientes unos 7. De aquellos 37 quedaban todavía 7, aunque el invierno tan solo lo pasaría uno. Solo un elefante quedó de aquella expedición. En Trebia los muertos se contaban por miles, las bajas cartaginesas insignificantes. Pero llegaba otra gran epopeya para los cartagineses. Seguían recorriendo el territorio itálico. Y llegaron al valle del Po. Y allí un lago. El Transmineno. Bueno, pues allí tenemos un lago con unas zonas aledañas muy pantanosas y los cartagineses tienen que pasar por allí. Son días interminables, días donde el agua les llega al pecho, a la altura del pecho. Las fiebres se apoderan una vez más de los cartagineses. Incluso el propio Aníbal sufre una oftalmia y pierde la visión de un ojo. Pero aún así la tenacidad de este hombre es increíble. Sigue avanzando y sigue infundiendo valor a sus hombres. Y en Transmineno, allí están a punto de librar otra batalla. Los confiados romanos avanzan con 30.000 infantes. De la bruma salen los cartagineses. Parecía imposible, pero habían sobrevivido al paso de aquellos pantanos.
y consiguieron derrotar una vez más a los romanos, otros 15.000 muertos. El paso estaba libre hacia Roma, pero Aníbal lo desestimó. Intentó hacer una invernada. Tenía que reponerse. Sí, había vencido en 3 ocasiones a los romanos, pero sus hombres andaban muy cansados. Debían hacer repostaje. Buscaron un lugar propicio para ello. Intentaron pasar el invierno, claro. Estamos en el 217 a.C. Los romanos están muy preocupados, seriamente preocupados. La capacidad de movilizar tropas que tenían los romanos era inmensa. En aquellos tiempos, sabéis que los romanos movilizaban a sus hombres entre los 17 y los 46 años. Eso le daba una posibilidad de movilizar unos 225.000 hombres de Roma, más 500.000 de sus aliados. Por tanto, aunque tenían muchas pérdidas, en esos tiempos dicen que Roma llegó a perder hasta 1 millón de hombres en aquellos siglos de la República Romana. Pero bueno, lo hacían con eficacia y eso les permitió dominar, ser hegemónicos en el Mediterráneo, claro que sí. Pero se acercaba el gran momento, el momento más brillante en la historia militar de Aníbal y de Cartago, por supuesto. Estamos en el 216, hemos pasado el invierno, nos hemos repuesto, hemos recibido refuerzos de los galos y tenemos a un Aníbal exultante. Puede disponer de unos 50.000 hombres, 40.000 infantes, 10.000 de caballería. No está nada mal. Y en el 216 inicia uno de sus movimientos. Se ha fijado en una pequeña localidad abandonada. Esa antigua ciudad llamada Canás servía ahora como intendencia, servía como almacén de trigo para las tropas legionarias romanas. Y estas andaban persiguiéndole. Pero en Roma es que ya no podían más. Estaban temerosos, sabían que Aníbal en cualquier momento podía tomar Roma. Y a tal fin movilizan el mayor ejército que los romanos movilizaron en su vida. 8 legiones, 8 formidables legiones. Y a estas había que sumar el gran empuje de sus aliados. Por tanto, los romanos lanzaron contra Aníbal 80.000 infantes y 6.000 jinetes, lo nunca visto. En ese ejército iba la flor y nata de la aristocracia romana. En ese ejército iban senadores, iban tribunos, patricios. Nadie quería perderse el fin de Aníbal. Estaban muy confiados. Y al frente de ese ejército, Varrón y Paulo, los cónsules elegidos ese año. Ya sabéis que Roma elegía 2 cónsules cada año, eran cónsules anuales. Las tácticas de Fabio, el anterior dictador, no habían sido bien vistas. Fabio era más proclive a la guerra de desgaste, no a presentar batalla frontal. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Canás. Aquí tenemos a un Aníbal eligiendo el territorio y los romanos dispuestos a la lucha. Dicen que las disputas entre Paulo y Varrón eran tremendas. El mando del ejército romano era alterno, cada día gobernaba uno. Y estamos en un verano muy tórrido del 216. Se va acercando la fecha de la batalla, esa fecha fuera del 2 de agosto. Paulo no quería todavía presentar batalla, pero dicen que Varrón sí. Era consciente de su superioridad numérica. Sí, tenía menos caballería, pero la infantería romana, las legiones romanas, 8 legiones en formación, eso debía ser imparable. Ya os digo que jamás había visto tanto legionario junto. Por tanto, el 2 de agosto es la fecha elegida. Pero ante los romanos, Aníbal prepara su gran maniobra envolvente, una media luna cóncava. La parte cóncava de la media luna se ofrece a los romanos. En ese tramo central de la formación cartaginesa se encuentran las falanges íberas y galas. En una de las alas se encuentra la caballería ligera númida. Y en otra de las alas, en otro de los flancos, se encuentra la caballería pesada cartaginesa. Estos flancos reforzados por infantería pesada cartaginesa. Los romanos avanzan hacia los cartagineses. Aníbal sabía que los íberos y los galos debían ceder territorio. La media luna, por tanto, cambiaría de posición, cambiaría de forma poco a poco según se fuera produciendo la batalla. En las primeras horas del día comienzan los primeros choques. Las formaciones romanas eran implacables. Los íberos y los celtas van cediendo territorio.